Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, bienvenidos a otro video más del canal. Con la salida del último iPhone y el último Samsung Galaxy, los gama alta tanto en Android como en iOS, todo el mundo habla del Face ID, que es desbloqueo por reconocimiento facial. Bien, es ahí donde surge una pregunta: ¿es posible tener este sistema en cualquier teléfono Android? Es decir, la detección o el desbloqueo de aplicaciones o de pantalla por detección de rostro. Pues bien, es precisamente lo que vamos a analizar aquí en el canal, así es que no te muevas. Bueno, esta es la aplicación que nos permitirá configurar el Face ID en cualquier teléfono Android sin importar su gama. Esta aplicación está totalmente gratuita en la Play Store y una vez la instalamos simplemente le configuramos un patrón de bloqueo y ya tendremos acceso a todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono y podremos empezar a bloquear las que queramos. La primera vez que vayamos a bloquear una aplicación, él nos pedirá que entremos al menú de configuración en aplicaciones con acceso de uso. Simplemente damos touch en la aplicación y le damos permitir el acceso de uso y ya podremos empezar a bloquear cualquier aplicación que queramos. Ahí vamos a bloquear Instagram, WhatsApp y alguna otra por acá. Vamos a ver, creo que YouTube. Vamos a buscarla. Ahí se me perdió. Acá está. Bien, creo que con estas tres es suficiente para hacer la prueba. Bueno, una vez hecho esto, volvemos a entrar a la aplicación y cada vez que entremos pues nos pedirá patrón de bloqueo por seguridad para que nadie más manipule esta aplicación y simplemente le seleccionamos la opción de bloqueo de rostro y él empezará a hacer un proceso para escanear nuestro rostro y tenerlo pues como patrón de desbloqueo. Bien, una vez le damos a activar, él va a escanear nuestro rostro y ya está. Ya podremos tener esta opción en las aplicaciones. Vamos a activarla y vamos a hacer una prueba. Bien, ahí como vemos ya está activa la detección por rostro o el Face ID y vamos a ver con el WhatsApp y vemos que la respuesta es bastante rápido. Esto es algo que me gustó mucho de esta aplicación. Pues porque tengamos en cuenta que está utilizando no sensores sino la cámara frontal. Bien, ahí nos dio acceso a YouTube de una forma también bastante rápida. Vamos a probar el Instagram y también nos dio una buena respuesta a pesar de que teníamos la cámara ahí en medio del teléfono. Bueno, vamos ahora a entrar nuevamente a la aplicación y vamos a instalar el bloqueo de pantalla. Listo, ahí lo seleccionamos, vamos atrás, abrimos nuevamente la aplicación para habilitarle la detección por rostro o el bloqueo por rostro. Bien, y vamos a hacer la prueba. Bien, vamos a apagar y a prender. Ahí deslizamos y ya nos pedirá que acerquemos nuestro rostro y como vemos la respuesta sigue siendo bastante rápida. Como les decía, esto es algo primordial en una aplicación como esta, ya que generalmente cuando abrimos una aplicación pues queremos que el acceso sea lo más rápido posible y pues esta responde bastante bien. Solo quedaba una prueba por hacer y es que nadie más pudiera desbloquear las aplicaciones, así es que bueno, decidí pedirle el favor a un amigo que desbloqueara una de mis aplicaciones con su rostro y pues como vemos la aplicación se queda escaneando constantemente el rostro y al ver que no coincide pues simplemente va a pedir que ingresemos el patrón de bloqueo que habíamos configurado previamente, lo cual me parece genial ya que es aparte de ser una aplicación bastante práctica que le da un toque muy pro a nuestro teléfono, pues nos dará también seguridad. Bueno amigos, y si este video te ha parecido útil, no olvides regalarme un like, suscríbete al canal, ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía. Acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.